Vamos a ver la clase de pelvis ósea y un poco del diafragma pélvico junto con el periné. Debemos de tomar en consideración que la pelvis ósea tiene un límite anterior, que sería la sínfisis del pubis. Acá abajo está el estrecho pélvico, la desembocadura pélvica inferior. Todo esto que está aquí se le llama pelvis verdadera, acá pelvis falsa. Eh, bueno, eso es como lo manejan los ginecólogos, o pelvis mayor, que está arriba, pelvis menor, que es la que está abajo en anatomía. Eh, de igual manera, su límite posterior va a ser la unión con el hueso sacro y el coxis, y a los lados, o sea, todo esto es la cavidad pélvica, a los lados son los huesos coxales. Si nosotros desarticulamos esta pelvis, podemos ver que lo que estoy agarrando, esta es la representación de pasta de una pelvis verdadera. Vemos que esto se llama hueso coxal y la pelvis, la cavidad pélvica está formada por dos huesos coxales. Vamos a ver que entonces, si vemos en una vista lateral al hueso coxal, vamos a ver que en la imagen de acá arriba tenemos una vista lateral, esta es una vista medial, y va a estar formado cada coxal por tres huesos: el ilion, el isquion en azul, el pubis en rojo. Y vamos a ver que aquí en la vista lateral tiene una cavidad que se llama acetábulo, que es con la que se articula con la cabeza femoral. De igual manera, si yo y veo que ahí en el acetábulo es donde tiene las tres, donde se articulan los tres huesos. Cuando somos niños tiene o no están articulados por completo, y tiene un cartílago que se llama cartílago trirradiado, que se va osificando hasta juntarse. En la parte interna vemos también cómo está la articulación de los tres huesos, pero aquí es la lámina cuadrilátera, no hay acetábulo, pero también es la parte interna donde se articulan los tres huesos que forman el coxal. Vamos a ver que en una vista lateral tenemos por arriba del acetábulo la cara glútea, que tiene dos líneas rugosas, que es la línea glútea anterior y posterior, y nos sirve para la inserción de los músculos glúteos. Ya si analizamos al hueso coxal en cuanto a salientes y depresiones, vamos a ver que en una vista lateral podemos apreciar que tenemos a la espina ilíaca anterosuperior, la escotadura inominada, espina ilíaca anteroinferior, y después, esta es la cresta ilíaca. En la parte posterior tenemos a la espina ilíaca posterosuperior, a la escotadura ciática mayor, a la espina ciática o espina isquiática, a la escotadura ciática menor y a la tuberosidad isquiática. Aquí tenemos también al foramen obturado, que va a estar cubierto por los músculos de la pelvis. Vamos a ver cómo por dentro igual tenemos a la cresta ilíaca. Vamos a ver cómo después de la espina ilíaca anteroinferior vamos a tener una eminencia que se llama iliopúbica, la tuberosidad del pubis. Vamos a ver cómo tenemos a la superficie cuadrilátera, y aquí hay una línea que empieza desde la tuberosidad del pubis y que se continúa hasta la cara articular para la articulación con la columna vertebral, con el sacro. Aquí se llama, en la parte del pubis, línea pectínea, y por detrás se llama línea arcuata o línea arqueada. Aquí está el repaso: espina ilíaca anterosuperior, escotadura inominada, espina ilíaca anteroinferior y eminencia iliopúbica. Y por atrás, espina ilíaca posterosuperior, escotadura inominada, espina ilíaca posteroinferior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor y tuberosidad isquiática. Y aquí está por enfrente la espina púbica o tubérculo del pubis. Si lo vemos por arriba, aquí está la cresta ilíaca con sus dos rebordes, y vamos a estudiarle a la pelvis estos ángulos: el ángulo anterosuperior, el ángulo medial, el ángulo posterosuperior y el ángulo postero inferior.
Y bueno, el sacro y el coxis pues, son los que se van a articular. Aquí están las caras articuladas del sacro que se van a articular con el los huesos coxales. Si hablamos de ligamentos, tiene algunos ligamentos, por ejemplo, vamos a tener los ligamentos iliolumbares, vamos a tener los ligamentos sacroiliacos, vamos a posteriores y anteriores, vamos a tener al ligamento superior púbico y el ligamento inferior púbico, ligamento arqueado. Si vemos o hacemos un corte por la parte ancha o la pelvis mayor, vamos a ver que tenemos algunos otros ligamentos, por ejemplo el ligamento interóseo entre el coxal y el sacro. Vamos a ver que tenemos a estos dos ligamentos que se llaman sacroespinoso y sacrotuberoso, que si los vemos de lado forman el ligamento que va del sacro a la espina isquiática, sacroespinoso, sacrotuberoso, forman a la escotadura ciática mayor y a la escotadura ciática menor, que por ahí son, bueno, al unirse estos ligamentos, forman los forámenes ciático mayor y ciático menor, que nos sirven para el paso de diversas estructuras. Aquí en esta tabla podemos apreciar la diferencia entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. En general la pelvis femenina, que es esta, va a ser redondeada en su borde o escotadura pélvica superior. La del hombre va a ser en forma de corazón. El acetábulo va a ser más grueso y ancho en el hombre que en el de la mujer. Y obviamente los estrechos son más grandes, o los bordes son más grandes en la pelvis femenina, para que así se pueda distender ante el parto. En esta imagen podemos apreciar cómo está el orificio ciático mayor, el orificio ciático menor, cómo pasa el músculo piriforme, el cual me sirve para hacer una rotación interna y una aducción de la pierna. Este músculo se inflama mucho en los futbolistas y como está en relación con el nervio ciático, lo puede llegar a comprimir y generarnos dolor. Si hablamos del suelo de la pelvis tiene un diafragma que está formado por masa muscular. Uno de los más importantes que cierra la parte inferior de la pelvis es el músculo elevador del ano, que tiene tres músculos, que es el pubococcigio, el pubo rectal y el iliococcigio. Y lo que nos ayuda es que se sujeten las vísceras pélvicas. Por ejemplo, si nosotros analizamos este músculo elevador del ano, vamos a ver, aquí está la espina ciática. Este músculo se llama músculo obturador interno, que es el que cierra el foramen obturado de la pelvis. Aquí tengo un ligamento o arco tendinoso del músculo elevador del ano. Acá está el músculo piriforme visto por dentro, que era el que veíamos hace rato. Y acá hacia el frente tenemos al músculo elevador del ano más otro músculo que se llama isquiococcigio. De adelante hacia atrás tenemos al músculo pubococcigio, pubo rectal e iliococcigio. Si lo vemos por arriba, podemos apreciar nuevamente, aquí está el arco tendinoso, la espina isquiática, el músculo piriforme, músculo isquiococcigio, y esto que está aquí es el músculo elevador del ano. Esta es una pelvis femenina, pues tenemos a la uretra, tenemos a la vagina y al ano. Y entonces de medial hacia lateral podemos apreciar al músculo pubo rectal, pubo coccigio e iliococcigio. Y entonces eso forma el diafragma pélvico. Y si nosotros lo vemos por abajo, podemos apreciar de igual manera que es como un diafragma, como que me está cerrando, como si fuera una cazuela. Aquí está el piriforme, el isquiococcigio y el músculo elevador del ano, que solo tiene tiene tres o dos orificios, dependiendo si es pelvis femenina tiene tres, si es pelvis masculina tiene dos, para cerrar el diafragma o para cerrar la parte inferior de la pelvis y que no se caigan las vísceras y se mantengan en ese lugar. La parte de los nervios pélvicos va a ser por los nervios sacros coccigios y del que se derivan de los plexos sacros y coccigios, y uno de los nervios que tiene más preponderancia, si ven aquí está el plexo lumbosacro,
y de aquí salen los nervios que van a inervar del plexo lumbosacro a la pelvis. Si nosotros lo vemos, podemos apreciar, aquí está el plexo lumbosacro y cómo van a ir dando ramas o van a ir distribuyéndose las ramas para inervar a todos los músculos de la región pélvica. Y uno de los que destaca va a ser el nervio ciático, porque es el más grande y más ancho del cuerpo y va de L4 hacia S3. Tiene el paso por la superficie anterior del músculo piriforme, como lo habíamos visto, sale por el orificio ciático mayor y se va por la parte posterior de toda la pierna, es decir, se ve de esta manera y se va por la parte posterior. Esta es la región glútea y aquí está donde vamos a tener la salida del nervio ciático. En una vista anterior podemos apreciar cómo están las raíces nerviosas y va por la parte posterior del miembro pélvico. Otro de los nervios importantes de la pelvis es el nervio pudendo, que va de S2 a S4 y es el nervio sensitivo del periné y de los genitales y es uno de los nervios más importantes en cuanto a sensibilidad de esta parte. Tiene un trayecto, sale por el orificio ciático mayor, rodea la espina isquiática, que este es un punto de referencia anatómico importante, y se vuelve a meter por el orificio ciático menor. Y si nos vemos, aquí están los genitales masculinos, vemos como de S2, S3, S4, sale por el orificio ciático mayor, rodea a la espina isquiática y se vuelve a meter al orificio ciático menor y me va a dar 3 ramas, la rama anal, la rama escrotal, en el caso del hombre, y la rama que va hacia el pene. En la mujer sería la del clítoris y sería la de los labios mayores. Y bueno, entonces es el principal nervio sensitivo, nuevamente lo podemos apreciar de esta manera. Y para finalizar, tengo varios otros nervios, tanto autónomos, que nos sirven para la parte vasomotora, pilomotora. Tenemos otros nervios o plexos que van a inervar a la próstata, a las vesículas seminales, al cuello uterino, y se distribuyen o todos son ramas del plexo lumbosacro. Finalmente, las arterias de la pelvis o lo que irriga la pelvis, voy a tener ramas pares y ramas impares. En cuanto a las ramas pares, son las ilíacas internas y las ováricas, las impares, la sacra media y la rectal superior. Si nosotros analizamos cómo se va dividiendo la irrigación de la pelvis, vamos a ver que tenemos a la ilíaca común o primitiva, y de ahí se va a formar la ilíaca externa, que se va a el miembro pélvico, pasando por el ligamento inguinal, se convierte en femoral, y luego la ilíaca interna, que es la que distribuye la irrigación en todas las vísceras intrapélvicas, va a dividirse en 2 ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo posterior me va a dar a la arteria iliolumbar, me va a dar a la arteria sacra lateral, me va a dar a la arteria glútea superior y me va a dar a la arteria glútea inferior. El ramo anterior o la división anterior me va a dar a la arteria umbilical, que se oblitera, pero van a salir las arterias vesicales superiores. También me va a dar a esta arteria, bueno, todas estas arterias son las vesicales superiores, me va a dar a esta arteria, que es la arteria obturadora, y me va a dar a este tronco que está aquí, que de ese tronco van a salir la arteria pudenda interna, la arteria rectal media, porque recuerden que la superior viene de la arteria mesentérica inferior, y me va a dar a la arteria vesical inferior, que esta se continúa y me va a dar a las arterias prostáticas o al plexo prostático. En el caso de la mujer, sigue manteniéndose esta división, solo que de este tronco me van a seguir saliendo las vesicales, solo que de aquí, de la ilíaca interna, me va a salir la arteria uterina y me van a salir la arteria vaginal en vez de la prostática. Es importante tomar en consideración que si tú, al estar haciendo una histerectomía, no puedes parar un sangrado, el ginecólogo maneja el término de ligadura de hipogástricas,
lo que se refieren es a la ligadura de la arteria ilíaca interna para controlar el sangrado uterino. Y así es como se distribuye la irrigación de toda la pelvis y las vísceras intrapélvicas de la ilíaca interna, sus dos troncos, ramas anterior, la posterior me da para la pared y la anterior, además de darme para la pared, me da para las vísceras. Yeah. Para finalizar con el tema de la pelvis, vamos a ver que ya por fuera del diafragma pélvico tenemos a la región que se llama región perineal o perineo, la cual, si yo veo al pubis como un límite anterior, los pliegues glúteos posteriores y ambos muslos, es decir, aquí estarían los genitales y la región anal, puedo dividir al periné en dos grandes triángulos, que es el triángulo urogenital, donde están los genitales, y el triángulo anal, donde está la desembocadura del tubo digestivo. Tiene unas membranas que se llaman membranas perineales, y en esta zona es donde se hace el último control de esfínteres para poder desechar el tubo digestivo, la parte del desecho del tubo digestivo o la parte urinaria. Por ejemplo, entonces, si vemos aquí, este es el perineo, donde tiene algunos músculos y tiene en la profundidad al diafragma pélvico. Las fascias perineales, es muy importante señalar que las fascias perineales se continúan con las fascias abdominales, específicamente la fascia fibrosa, fascia de Camper. Entonces, una infección en la región perineal puede desembocar en una alteración en la pared abdominal. Esto se llama gangrena de Fournier, la cual se puede complicar hacia el abdomen. Es importante tomar en consideración que hay una fascia, capa profunda o membranosa de la fascia perineal, que es la que se continúa con la fascia fibrosa abdominal o de escarpa, y podemos apreciar, por ejemplo, cómo están estas fascias perineales quitándole los músculos que tienen, y entonces es la que recubre o es la que separa la fascia perineal profunda, es la que separa a la región del perine del diafragma pélvico. Vemos en esta imagen como todas las fascias perineales se continúan inclusive hacia el abdomen, empiezan a rodear a la región genital, y esta es la zona del perineo. Podemos apreciar de igual manera como en azul se ve estas fascias perineales y cómo se continúan estas hacia acá. Entonces, una infección, una gangrena de Fournier en esta zona me va a afectar a la pared abdominal. Si ya vemos, entonces podemos ver cómo los genitales están recubiertos por esas fascias perineales, y podemos analizar la parte muscular del periné, que tiene a estos músculos. Tiene los músculos perineales superficiales, está el bulbo esponjoso, el isquiocavernoso y el músculo transverso superficial. Entonces podemos apreciar cómo está. Obviamente en el periné masculino está cerrado, en el femenino tienen que abrirse algunos músculos. Aquí atrás tenemos a las fosas isquioanales o isquiorrectales, y podemos apreciar cómo está el transverso superficial del periné. Luego tenemos al músculo bulbo esponjoso, que se continúa hacia los genitales, y al músculo isquiocavernoso. Estos músculos nos ayudan en el caso del hombre, a la erección. Si vemos a la mujer, vean cómo el transverso superficial es igual. Tenemos a el músculo bulbo esponjoso, que en el hombre está cerrado, en la mujer está abierto, y tenemos a el músculo isquiocavernoso. Estos también nos ayudan un poco con la erección del clítoris. Y si hablamos desde un punto de vista ginecológico, por ejemplo, hay veces que para ampliar el canal del parto, aunque ya no se usa tanto o no se debería de usar tanto, los ginecólogos lo que hacen es hacer un procedimiento que se llama episiotomía, el cual cortan, puede ser episiotomía media, donde cortan el rafé perineal, o episiotomía lateral, donde se corta este músculo, que es el bulbo esponjoso, y un poquito del transverso superficial del periné para ampliar el canal del parto, y luego hay que hacer una sutura o una episiorrafia para
arreglar el defecto. Entonces aquí está la diferencia entre un periné femenino y uno masculino. Vean como un músculo, el bulbo esponjoso, está cerrado, abierto en la mujer y cerrado en el hombre, y los músculos transversos son un poquito más gruesos en el hombre. El isquio cavernoso también es un poco más potente para ayudar a la erección. Y si ya vamos quitando los demás, nos quedan los músculos perineales profundos, que son los esfínteres, por ejemplo el esfínter externo de la uretra, que rodea al orificio uretral, y el transverso profundo del periné. Es importante tomar en consideración que, por ejemplo, en esta zona, donde está la espina isquiática, yo puedo bloquear el periné porque yo sé que rodea por ahí el nervio pudendo, y entonces puedo bloquear al nervio pudendo, por ejemplo, cuando va a dar o a tener un parto alguna mujer, puedo bloquear de manera directa el nervio isquiático o el nervio pudendo, y esto hace que los genitales no sientan en el momento en el que sale el producto. Podemos apreciar aquí cómo viene la arteria, la rectal inferior y la arteria pudenda interna, que se distribuye a lo largo de todo el periné. De igual manera están las venas perineales. Si hablamos de los nervios, vean cómo viene el nervio pudendo y se distribuye hacia la parte anal, se distribuye hacia la parte escrotal, y nos falta la rama peneana. En el caso de la mujer, lo que les comentaba, este es un sitio de referencia, haces un tacto vaginal, palpas la tuberosidad isquiática y puedes ir bloqueando de manera radial al nervio pudendo para así insensibilizar los genitales en el momento del parto.